Un saludo amigos, buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de Crónica de la Iglesia, una reseña del momento que vive la comunidad cristiana que peregrina aquí en la Archidiócesis de Toledo. Tomen parte de este nuevo programa de información que hemos elaborado con lo que nos viene ocupando, y de hecho todavía nos ocupa, que es el Congreso Eucarístico que se está celebrando en distintas localizaciones de la Archidiócesis. Lo que le vamos a ofrecer es una selección muy inmediata de lo mucho que hemos venido escuchando a lo largo de estos últimos días. Miren a ver. La localidad de Camuñas acogía la primera parte de este congreso y en la gran presentación, tanto el señor vicario para el clero como el señor arzobispo recordaban que esta gran cita es la culminación no solo de este curso en el que queríamos centrar nuestra vida, en este sacramento que nace de la mano de los sacerdotes y es alimento fundamental del pueblo de Dios, sino que también constituye el colofón de este trienio dedicado a las diversas vocaciones eclesiales que nos está permitiendo a todos sentirnos un poco más familia. Hemos querido celebrar el gran tesoro que tiene la Iglesia, que es Jesucristo en la Eucaristía, con un congreso eucarístico que hemos titulado La Eucaristía, Hogar de la Misericordia. Hogar porque lo que crea vínculos en una casa es el amor con el que se unen los miembros de una familia, y Jesucristo es ese amor y esa presencia necesaria para hacer hogar, y de la misericordia, porque el amor de Dios hacia nosotros toma siempre forma de misericordia, porque necesitamos, porque somos vulnerables, somos pecadores necesitados de conversión y de la gracia que nos fortalece, nos alimenta, nos vivifica. Necesitamos la misericordia de Dios. En esta tarde, esta jornada de Camuñas la hemos dedicado a la Eucaristía y la religiosidad popular, y va a ser una sesión en la que vamos a combinar palabras muy autorizadas con la visibilización de la fe que se ha hecho cultura en pueblos como este de Camuñas y allende los mares, unidos por una misma fe, aquello que nos traen los vínculos que nos unen con la Archidiócesis Hermana de Panamá. Sin más preámbulos, vamos a comenzar con las palabras de saludo de nuestro señor arzobispo primado, Monseñor don Francisco Cerro Chávez, que es quien ha impulsado con una inspiración muy hermosa, que ha hecho que seamos más de 2000 los inscritos en estas jornadas de nuestro Congreso Eucarístico Diocesano, recorrer los diversos puntos de la geografía de nuestra diócesis para terminar este año sacerdotal con este sacramento tan vinculado al sacerdocio como es la Eucaristía, tan necesario para la vida del pueblo de Dios. Pues escuchamos ya a don Francisco Cerro Chávez. Un saludo cordial y sobre todo agradecido a todos los que habéis venido desde distintos lugares, como no nuestros queridos sacerdotes aquí presentes, vida consagrada, religiosos, religiosas, también como no a los laicos que realmente sois en este sentido los que caminando juntos formamos este pueblo de Dios, y que aquí en Camuñas saludo también especialmente al señor alcalde y a toda la corporación municipal, pues que ellos verdaderamente podemos decir que ayudan a este primer puesta en escena de este Congreso Eucarístico Diocesano, que nos prepara también, por supuesto, a nosotros para el Congreso Eucarístico Mundial, que será en Ecuador, en Quito. También nos prepara a nosotros para esa experiencia del Sínodo Diocesano, que después de este curso y de estos cursos hemos estado como preparando, y también nos ayuda a profundizar sobre todo en la Eucaristía, en hogar. Si hemos dicho que la Eucaristía es hogar de misericordia, es lo que hoy nos vamos a centrar fundamentalmente. Tenemos a un ponente de lujo, que además es arzobispo de Panamá, primado de Tierra Firme, primado de Panamá, primado por lo tanto de América Central, de Tierra Firme, como llaman ellos, y es además una persona, Monseñor José Domingo, que es especialista, y por eso está aquí él, porque tenemos este hermanamiento también con Camuñas, con estos también de especie de danzantes que también son en Panamá, también representan algo de la maravilla que se hace aquí en Camuñas y que es un modelo
de cómo la fe en la Eucaristía, Mysterium Fidei, se ha hecho presencia en las calles, presencia en el mundo, y esa lucha siempre entre el pecado y la gracia, entre la vida y la muerte, que se escenifica aquí de una manera tan maravillosa. Yo tuve la suerte de estar aquí, recuerdo, pues recién llegado de arzobispo, no hace ahora un par de años, estuve aquí contemplando el Corpus Christi y la verdad es que quedé encantado y me pareció fascinante. Por eso también agradezco mucho al párroco, a la parroquia, todo este esfuerzo que han hecho. Sé que estamos muchos, sé que realmente no es fácil escuchar una conferencia que van a ser, pues aunque intenten ser lo más posible amenas, pero tienen siempre su característica de profundidad, pero yo creo que bueno, vale la pena hacerlo aquí, es siempre un lugar más recogido que haberlo hecho fuera, me refiero a las conferencias, y bueno, pues vamos a estar cada uno que esté lo mejor posible, los que estemos sentados atendemos como lo hacemos siempre, los que están un poco de pie que busquen lo más cómodo posible, pero que tengamos esta tarde como un primer momento fuerte en este Congreso Eucarístico Diocesano, la Eucaristía como hogar de misericordia, esa Eucaristía que es el corazón vivo de Cristo, y esa Eucaristía que nos invita a todos a celebrarla, a comulgarla y adorarla, que son las tres dimensiones esenciales de la Eucaristía. Celebrar la fe, comulgar a Cristo vivo, que en nuestro corazón se hace vida, para que tengamos también vida en abundancia, y también adorarla. Como decía San Francisco de Asís, solo los hombres que adoran a Dios, a la Eucaristía, son libres. Solo la persona que vive en su vida esa profunda adoración a Cristo vive en la Eucaristía. Tendremos en estos 4 días del Congreso Eucarístico momentos también de adoración, de procesión, de exposiciones, habrá de todo también, Torrijos, la tarde dedicado más a los jóvenes, habrá un poco, podríamos decir, lo que es la expresión de la fe de la Iglesia en este misterio de fe. Pues termino ya esta pequeña introducción, agradeciendo a todos los que estéis aquí, a cada uno de vosotros, que habéis venido algunos desde muy lejos, otros desde cerca, pero no habéis dejado por eso de estar aquí, de venir a escuchar, de formarnos en torno a la Eucaristía, a este pueblo tan maravilloso de Camuñas, que siempre se ha caracterizado por la acogida, el afecto y el cariño que da a todos los que vienen a su encuentro. Así que muy agradecido a todos, y vamos a comenzar con toda sencillez, pero también con toda solemnidad, este Congreso Eucarístico Diocesano, al concluir estos 3 años de pastoral, terminando ya un curso pastoral, preparándonos para también el gran jubileo de Roma, preparándonos también, como no, para el Congreso Eucarístico Mundial de Quito, y preparándonos también, caminando juntos, para nuestro sínodo diocesano. Muchas gracias. La primera de las comunicaciones que pudimos escuchar en la calurosa tarde manchega de Camuñas vino de mano del arzobispo primado de Panamá, don José Domingo Ulloa, que nos brindó la experiencia eucarística de los cristianos hermanos al otro lado del mar Atlántico, además de ofrecernos la posibilidad de disfrutar de las danzas sacramentales panameñas del Corpus Christi, que se remontan a la llegada de los españoles a América y que nos hacen conectar directamente con los métodos de evangelización más allá de la barrera idiomática. Quiero compartir la experiencia que vamos viviendo tanto en América como en España y en la Iglesia, la experiencia de la Eucaristía, la piedad popular, hablando en nuevos términos, expresión también de sinodalidad, de compartir los unos con los otros. Y yo quisiera iniciar asegurando una convicción propia, por convicción y por misión pastoral. La piedad popular ha sabido custodiar la fe de nuestros pueblos en Latinoamérica. Vengo de la piedad popular de mi familia
en sus mejores manifestaciones: el rosario, la devoción mariana, el amor al Cristo doliente, la misa de los domingos, el respeto por los sacerdotes y religiosas, el amor al Papa y a la Eucaristía. En el ejercicio de la misión pastoral, visitando los pueblos y comunidades de la arquidiócesis, he comprobado en la sencillez de los campesinos e indígenas que el tesoro de la fe con el que cuentan y viven es precisamente la religiosidad popular, la cual no necesita demostraciones ni de explicaciones de alta teología para permanecer en la fe de la Iglesia. Por eso, la religiosidad popular es una realidad histórica y cultural muy concreta. El documento de Aparecida en múltiples lugares nos dice: si bien el Evangelio llegó a nuestras tierras en medio de un dramático y desigual encuentro de culturas, las semillas del Verbo presente en las culturas autóctonas facilitaron a nuestros pueblos indígenas encontrar en el Evangelio respuesta a sus aspiraciones más hondas. Cristo era el Salvador que anhelaban silenciosamente, y la visita de Nuestra Señora de Guadalupe fue decisiva para el anuncio y reconocimiento de su Hijo. No podemos negar que nuestra evangelización desde el principio se ha revestido de luces y sombras, pero más de luces, diría yo, para cimentar nuestra historia con la sabiduría ancestral que respeta la persona y la fe por la gracia de la razón natural. Es forzoso reconocer los esfuerzos de la Iglesia latinoamericana y del Caribe por empeñarse a fondo en la renovación pastoral bíblica y litúrgica que vaya iluminando cada vez más las sombras que aún persisten. El pueblo sencillo, nuestro pueblo sencillo, ha aprendido a manejar la Biblia, un aprendizaje que deriva en la mejor ilustración de su fe, pero que va mucho más allá. Ha ido encontrando en la lectura paciente de la Escritura al Hijo unigénito del Padre que acompaña su peregrinaje por la vida, las más de las veces tan duras y dolorosas que le permite configurarse con el Cristo Redentor, a quien mira con esperanza y a quien confía la liberación de sus dolores y angustia. Me llama siempre la atención escuchar los relatos de tantas familias que han sido víctimas de la violencia, pero abiertas al perdón de sus victimarios, y dejarlos en las manos de Dios sin recurrir a la venganza estéril que acaba marcando su vida. A veces son relatos de gestos heroicos que no podríamos interpretar sino desde la fe. Y con relación a la renovación litúrgica, ¿cómo no ver en el carácter festivo de nuestro pueblo una sólida base para la renovación cimentada a su vez en el misterio pascual y en la Eucaristía, expresión gozosa de la fe cristiana? En sus fiestas, en nuestras fiestas, siempre hay comida para compartir con los hermanos. Rescatar este elemento nos permite llegar a la Eucaristía, pan de Dios para la vida del mundo. La religiosidad popular nos da dos principios base para la renovación litúrgica: el encuentro festivo y el banquete. Allí todo se comparte con alegría, no hay exclusiones de nadie, todos se sienten invitados, todos
comparte lo que tienen, todos más cercanos los unos de los otros. Toda familia reconocida se da el cara a cara que debería identificar la gran familia de la Iglesia. Reconozco que en este aspecto se hacen esfuerzos, sobre todo en las pequeñas comunidades y movimientos apostólicos. Nuestro delegado diocesano de Religiosidad Popular, Hermandades y Cofradías, don Juan Alberto Ramírez Avilés, también tuvo una comunicación en la que abordó el arraigo de la Eucaristía en la piedad popular. Con el verbo inflamado que le caracteriza, don Juan Alberto presentó un breve elenco de buenos hijos de la Iglesia que han contribuido a que el culto y la adoración eucarística formen parte sustancial de la piedad de los fieles cristianos. Entre ellas destacó a Teresa Enríquez, cuyas virtudes heroicas se reconocieron estos meses atrás. Encontramos hoy, como ayer, la verdadera fuerza de la renovación de la Iglesia nacida de la Eucaristía, llamada a hacer la Eucaristía como alma y corazón de toda la misión hasta el retorno del Señor. Quisiera que esta exposición tuviera, como debe ser siempre en Toledo, y hemos aprendido, 3 puntos: pasado, presente y futuro. El pasado es cómo surge todo el movimiento, podemos llamar sacramental o asociacionismo sacramental. Para conocer la actualidad del movimiento eucarístico como forma de piedad vivida en la Iglesia, por los fieles de forma asociativa, hemos de trasladarnos en el tiempo, y más al estar en esta diócesis eucarística de Toledo. Hay que conocer al instrumento querido por Dios para hacer de la piedad eucarística signo canónico y jurídico de la unidad de los fieles en torno al sacramento de la caridad y vínculo de unidad que es en la Iglesia la Eucaristía. Este instrumento, como veréis en una de las próximas conferencias que dará también mi hermana y compañera delegada de Cultura, doña Pilar Gordillo, será doña Teresa Enríquez de Alvarado, dama castellana, que allá en las mitades del siglo XV, nacida en Medina de Río Seco, fue el instrumento querido por Dios para fundar la primera hermandad sacramental. Su deseo fue fundarla en Torrijos, pero al llegar delante del Papa, el Papa le dijo: «Mas esto tan grande se hará en un villorrio español». Cuando se enteran los de Torrijos se ponen nerviosos. Pero eso es lo que dijo el Papa. Menos mal que ya no existe, no podemos, Monseñor José Domingo, ir a por él, si no iríamos, Pero esa cosa tan grande, que era la primera hermandad eucarística, el Papa pide se establezca en una iglesia de Roma. Y así aquel deseo de doña Teresa comienza por obediencia en Roma para trasladarse la segunda hermandad sacramental en el mundo, en la villa de Torrijos. En medio de todo ese movimiento de doña Teresa, quisiera... Don Carlos, ¿ha dicho que hay que terminar? Media hora. Hemos empezado... Quedan 25 minutos. Es que sabe don Carlos, don Francisco, que soy hombre de pocas palabras y me ha tenido que alentar para que llegue a estar media hora hablando, porque dudaba que fuera capaz. Y gracias a don Carlos, pues me voy a animar. Por eso se ha puesto él aquí de frente, para animarme. Y si ve que no llego a la media hora, usted me anima, me espolea, don Carlos, Usted con un gesto de esos suyos enérgicos me anima. Pues tenemos que encontrarnos en la vida de doña Teresa, de la cual no voy a hablar, hablarán más tarde en Torrijos, un personaje muy poco conocido en el mundo sacerdotal, que es el padre Fernando de Contreras, más conocido como el Venerable Contreras. Pocos hemos oído quizá hablar de él, pero es el gran animador espiritual de San Juan de Ávila. Es más, es el que nos rescató a San Juan de Ávila de irse a las Indias para quedarse en España. Y gracias al padre Contreras debemos a que también San Juan de Ávila no ingresara en la Compañía de Jesús. Lo siento por los jesuitas y enhorabuena para mis colegas curas diocesanos, porque nos dio un favor muy grande, que fue hacernos descubrir, en aquella época era impensable, que el sacerdote secular podía ser santo por la vocación misma de la ordenación que entraña la vocación sacerdotal como cura diocesano. Los sacerdotes tenían que estar arropados por alguna espiritualidad que en ella se adquirieran las virtudes necesarias, porque si no... Y San Juan de Ávila, que estaba muy empeñado en ser santo,
bien misionero, y cuando la idea de las misiones se desvanece, al menos arropado a la sombra de la compañía. Decía textualmente San Ignacio de Loyola que si alguna vez el padre Ávila hubiera querido entrar en la compañía, hubieran ido a buscarle, dice él, como al arca de la alianza, para traerle en hombros a la casa profesa de la compañía. Pues no fue así, se quedó para siempre como cura secular. Eso se lo debemos al padre Contreras, un hombre donde hay 3 puntos inseparables en su vida: el amor a la Eucaristía, el amor al sacerdocio, especialmente el sacerdocio secular en medio del mundo, con la obediencia al obispo y el servicio en el presbiterio diocesano, y la caridad. Ordenado sacerdote a los 18 años, menuda madurez tendría, ¿verdad?, asistió al coro como niño 6 en Sevilla en 1511, en que, nombrado por el cardenal Cisneros capellán del Colegio Mayor de San Ildefonso, ahí aparece su primera vinculación con Toledo. No olvidemos que Alcalá era diócesis de Toledo y por lo tanto fue sacerdote de Cisneros. Pasó a estudiar después teología en esta universidad. Dejando Alcalá en 1516, pasa a Torrijos a dirigir espiritualmente a doña Teresa Enríquez, a la que cariñosamente llamamos la loca del sacramento. El señor arzobispo aprovechó la homilía de la misa votiva, que sirvió como colofón para la primera jornada del Congreso, para volver a presentar la Eucaristía en los 3 accesos que se nos brindan: comulgada, celebrada y adorada. No es la primera vez que escuchamos a don Francisco, muy al hilo de San Manuel González, apóstol de los agrarios abandonados, subrayar que el misterio del Señor hecho pan es la locura de Dios para que nunca más estemos solos, porque Dios quiere estar cerca de nosotros, especialmente de los que más sufren. Cuando el sacerdote consagra, dice: este es el sacramento de nuestra fe, este es el misterio de la fe. Y así nos acercamos nosotros a este misterio de la fe. Por eso, muchas gracias. Sé que mañana ya temprano marcha para Panamá, pero quiero que tenga usted el recuerdo, como todos los panameños, que recibí también con toda sencillez, pero con toda también solemnidad en el arzobispado de Toledo. Gracias por todo. Gracias también a los que están haciendo y representándonos aquí, los pecados y danzantes de Camuñas, de la Hermandad del Santísimo Sacramento, que además le agradezco porque se lo pedí yo expresamente. Ellos tienen como criterio, que me parece magnífico, no representarlo nada más que la fiesta del Corpus Christi. Y ellos han sido este esfuerzo, quizás único en toda su historia, de poder hacerlo para toda la archidiócesis de Toledo, incluso para todo el mundo, porque realmente todo esto después lo verán miles o millones de personas. Por tanto, agradezco mucho, pecados y danzantes de aquí de Camuña, gracias por el esfuerzo que habéis hecho, que estáis haciendo, incluso por toda esa teatralidad que le dais, pero que es una teatralidad evangélica, es decir, como a veces se oye en una especie como de aullido, ¿verdad? Aullido, ¿no? Menos mal que nuestra fe, como dice preciosamente un salmo, no es una soledad poblada de aullidos, es una soledad poblada de presencia, que es Cristo. Nunca viváis en una soledad poblada de aullidos, como estamos viendo. Plasmar vuestra vida en una soledad poblada de presencia, la presencia de Cristo. Nunca está la persona, el hombre o la mujer, menos solo que cuando está a solas con Dios en la Eucaristía. Por eso agradezco mucho, agradezco muchísimo a todos los sacerdotes numerosísimos que han venido, señor vicario de La Mancha, arciprestes de los distintos arciprestazgos y de otros sitios que habéis venido. Este año ya está terminando dedicado a los sacerdotes, aunque seguiremos pidiendo, rezando por ellos y los seguiremos llevando en el corazón, porque sin los sacerdotes no tenemos Eucaristía. No tenemos Eucaristía. Lo explicaba muy bien el señor arzobispo de Panamá. Decía cuántos en Panamá, eso lo explicó ya el Papa Juan Pablo II en una bellísima carta que escribió a los sacerdotes el Jueves Santo. Dice, en América Latina, ¿cuántos se hacen hasta 500 kilómetros para poder? Tienen que salir casi con 10 días de antelación. Y cuando llegan al poblado donde le habían dicho ese domingo que había la Eucaristía,
A lo mejor le dicen, pues el párroco no ha podido venir, el sacerdote, y nos tenemos que conformar con colocar una estola en el altar y un catequista le da la comunión. Y han hecho kilómetros y kilómetros y kilómetros, ¿no? Ahí tendríamos que decir lo que dicen los primeros cristianos: no podemos vivir sin Eucaristía. Por lo tanto, no podemos vivir sin sacerdotes. Los sacerdotes son necesarios para la Eucaristía, para el perdón de los pecados, para la cercanía en el mundo del dolor, para ser realmente padres y hermanos y maestros de la fe, para ayudarnos a tantas cosas. Gracias, sacerdotes. En este último ya tramo quedan 2 o 3 días para que el sábado clausuremos este año sacerdotal con tantas gracias que hemos tenido y hemos vivido, también con el sufrimiento que es propio del que sigue a Cristo. Y también saludo a la vida consagrada, numerosa también aquí, parte de la general que tenemos de distintas instituciones y distintas hermanas, todas, pues que viven el amor y la pasión por la Eucaristía. También dedicamos un año a la vida consagrada. Curiosamente, lo que nosotros estamos haciendo con 3 años ya es lo que ahora la Conferencia Episcopal vuelve a plantear con un congreso de las vocaciones el próximo año, que lo llevamos haciendo nosotros, y es dedicarse a todas las vocaciones. Ahí es donde nos jugamos todos, crear una cultura vocacional, la vocación al sacerdocio, la vocación a la vida consagrada y la vocación a la santidad matrimonial, la vocación como laicos dedicados a vivir en familia el seguimiento de Jesús. También una vocación preciosa. También mi saludo, y ya paso brevemente a decirlas lo que quiero comentar. Mi agradecimiento también a los 2 ponentes, también a don Juan Alberto. Ha sido fantástica las 2 conferencias y agradezco mucho, como también la que tendremos mañana en Oropesa, si Dios quiere, y el viernes en Toledo, antes de la procesión del Sagrado Corazón, donde también renovaremos, como han hecho ya todos los arzobispos y cardenales de Toledo. Allí en aquel momento se hace siempre, al terminar la procesión, renovamos la consagración al corazón de Jesús de toda la archidiócesis de Toledo. Hacer vosotros también eso mismo en vuestras parroquias y en vuestros lugares, renovar, porque realmente el corazón de Jesús vivo en la Eucaristía es realmente nuestra vida, nuestro descanso y nuestro gozo. Y el segundo día de congreso nos condujo a la villa de Oropesa, lugar donde ya desde hace algunas décadas tiene bastante arraigo la adoración eucarística permanente, sostenida y alentada por la Fraternidad Reparadora. Al filo de la media tarde se celebró una mesa redonda a 3 voces que abordó los 3 aspectos sacrificiales de Jesucristo: sacerdote, víctima y altar. El primero en intervenir fue el canónigo de la Catedral Primada, don Juan Miguel Ferrer Grenesche, que nos acercó a la imprescindible figura de Cristo sacerdote. Para comprender el misterio del sacerdocio, nuestra primera mirada la vamos a dirigir al libro del Génesis. Puede parecer un poco contradictorio, pero allí nos vamos a zambullir en el hondón del corazón de nuestro Dios, porque Dios tenía un proyecto cuando creó el mundo, y ese proyecto lo ha conservado y lo conserva para siempre, eternamente. Fue horrible el misterio del pecado, pero por terrible que sea la acción del diablo y el pecado de los hombres, el corazón de nuestro Dios y su amor son más fuertes que todo ese mal. Y por eso el proyecto de Dios sigue adelante, a pesar del pecado de los hombres. Y cuando Dios creó, lo hizo todo bueno. Y en el capítulo 1 del Génesis, después de haber ido creando todo con su palabra, hizo como una pausa, reflexionó nuestro Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se miraron y dijeron: hagamos al hombre y a la mujer a nuestra imagen y semejanza. Y creó Dios a los seres humanos.
el ser humano, tal y como aparece en ese breve relato del capítulo 1 del Génesis, es el que tiene la capacidad, unido y como representante de toda la creación, de poder escuchar la voz de Dios, el latido del corazón de Dios, que resuena en el cosmos entero, en todas las criaturas, y escuchándolo comprender el designio de amor, el apasionante amor de Dios hacia todas sus criaturas. Y podía así el ser humano, en virtud de esa semejanza divina, no solo entender y comprender ese rumor de la creación, que era el eco de la palabra creadora de Dios, el eco de su corazón, sino que podía dar respuesta en nombre de toda la creación a este mismo Dios. Y por nuestra voz, todas las criaturas, dice la plegaria eucarística cuarta del actual misal romano, por nuestra voz, todas las criaturas. Qué bien lo entendió San Ignacio de Loyola, cuando en los ejercicios espirituales comienza con ese principio y fundamento en el que habla del porqué de la creación y de la creación del ser humano. Dios creó al ser humano para que pudiera alabar, bendecir y servir a su Creador. Y creó todas las demás cosas para que ayudasen al hombre, al ser humano, en esta sagrada misión. Si os fijáis, esa misión tiene mucho de misión pontifical, de misión sacerdotal. Pero si pasamos al capítulo 2 del Génesis, ese relato tan sencillo, tan cercano, tan antropomórfico, se ve a Dios creando las cosas del humus de la tierra, del barro de la tierra, y las va haciendo todas bellas, todas hermosas, y finalmente crea al hombre un muñequito de ese barro. Lo coge entre sus manos, lo pone con agrado ante su mirada y le sopla, le inspira su aliento de vida. Y el ser humano comienza a ser un ser viviente. ¿Qué quiere decir este relato? Quiere decir que el ser humano es pontífice por naturaleza. El ser humano está hecho del barro y es hermano de todas las criaturas. No hay mejor fundamento para una verdadera ecología. Pero a la vez, el ser humano tiene el aliento de Dios. Y la hermana Pilar, superiora de la Fraternidad Reparadora del Corazón de Cristo, era la segunda en intervenir en el foro de formación. Nadie mejor para hablar de Jesucristo víctima que la mujer que le pone rostro y le pone voz a esta congregación de religiosas estrictamente austeras y disciplinadas para hacer de todas sus vidas ofrendas vivas al Divino Corazón por los pecados del mundo y por la salvación de la humanidad. A diario, sin dejar de tomar parte en las tareas pastorales, adoran constantes al Santísimo Sacramento. Jesucristo, al entrar en este mundo, dice la carta a los Hebreos, dijo, y es al Padre eterno, no has querido ofrendas ni holocaustos ni víctimas expiatorias, pero me has dado un cuerpo. Aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Y en esa ofrenda vamos a ser luego santificados todos, vamos a ser salvados. Pero daros cuenta que el sí de Jesucristo en el momento de la encarnación está unido al sí de la Virgen, al sí de María. Es el momento en que el Hijo de Dios, el Verbo, se hace hombre, se hace cabeza de la humanidad, se hace uno de nosotros para poder tener un cuerpo
y poder ofrecer ese cuerpo como víctima expiatoria del pecado del mundo, del pecado de esa humanidad de la que Él quiere ser cabeza y que lo va a ser y lo es con pleno derecho. Jesucristo, desde el primer momento de la encarnación, tiene en su corazón la actitud de ofrecimiento. Es la actitud que da unidad y sentido a toda su vida. Acordaros que fueron las palabras de San Juan Pablo II cuando visitó España y que muchos de nosotros, vosotros, erais chicos jóvenes, cómo se vibraba, ¿verdad?, con Juan Pablo II. Pero hacía entender que eso era la identidad, cuando fue en Barcelona, cuando habló de la identidad del cristiano. Y se estaba refiriendo a que ese entregar la vida, ese ofrecimiento, unido al ofrecimiento de Cristo, es no solo para algunas personas, para los consagrados, para los sacerdotes, eso por supuesto, sino que es para todo cristiano, para todo bautizado que ha recibido el sacerdocio común de los fieles y es hecho sacerdote para poder ofrecer la vida. Pero ofrecerla como víctima, porque mirad, me encantaba y todos estos días me venía y volvía otra vez a leer ese texto tan precioso que a lo mejor las personas seglares lo conocéis menos si no rezáis el oficio, pero los sacerdotes lo conocen, porque es el día de la fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Es tan bonito cuando dice, Jesucristo es sacerdote para nosotros y es víctima también para nosotros. Y luego dice, y es que está como invitándonos a que nosotros también tomemos conciencia de la fuerza que tiene tu vida por estar bautizado, por estar también cayendo en la cuenta de que tu vida es un tesoro para Dios, porque gracias a que Jesucristo se ha ofrecido en la cruz, gracias a su muerte y su resurrección, gracias al misterio pascual, es por lo que nosotros podemos ahora tener la vida de Dios en nosotros, la vida de gracia, los sacramentos. ¿Os dais cuenta qué importancia tiene esto? Para que nosotros lo vivamos con esa profundidad que no tenemos capacidad porque somos tan pequeños, tan pobres y tan pecadores. ¿Que cómo vamos a hablar? ¿Veis? Al mundo de hoy le vamos a hablar de Jesucristo víctima por nuestros pecados y va a decir, mucha gente te va a decir, pecador, ¿quién va a ser pecador si hoy día todos somos buenos? Porque, pero por Dios, hermana, ¿de qué está usted hablando, no? Dame uno que ama y entenderá lo que digo. Es que esto es así. La misericordia de Dios nos encanta a todos y muchos estamos ahora como nos apuntamos a hablar de la misericordia de Dios. Y recuerdo que decía el padre Mendizábal una vez, hay personas que dicen no hable usted tanto de la misericordia porque así no se va a convertir nadie. Decía precisamente el que entiende lo que es la misericordia de Dios, ya lo creo que se convierte. Y ya lo creo que cambia de vida, y ya lo creo que se da cuenta que Jesucristo está presente en la Eucaristía, y ya lo creo que empieza a valorar los sacramentos y a confesar con más frecuencia porque va entendiendo que todos somos pecadores. Pero no nos escandalizamos de que seamos pecadores y no criticamos a la gente, ni a los sacerdotes menos, a nadie. ¿Por qué? Porque somos pecadores, somos pobrecillos, pero Jesucristo ha muerto por nosotros. Y la tercera comunicación que vivimos en Oropesa fue la del director del secretariado de la Comisión de Liturgia de la Conferencia Episcopal, don Ramón Navarro, que nos acercó a la significación profunda de lo que es un altar, de lo que significa un altar. Uno de los asuntos que nos desplazaron a esta localidad era la consagración del altar del templo reparador. Por eso el experto en liturgia nos presentó a Cristo como altar verdadero y nos recordó que también nosotros somos altares espirituales en los que ofrecemos a Dios el sacrificio de una vida santa. Los antiguos padres de la Iglesia, dice precisamente el ritual de la dedicación, meditando la palabra de Dios,
no dudaron en afirmar que Cristo fue al mismo tiempo la víctima, el sacerdote y el altar de su propio sacrificio. Que Cristo es sacerdote porque se entrega. Que Cristo es víctima porque se entrega a sí mismo, se entiende bien dentro de lo que nosotros podemos entender el misterio de nuestra salvación. Pero que Cristo es altar, quizás nos cueste un poquito más. Vamos a retroceder un poco al Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento los sacrificios eran ofrendas que se hacían a Dios en reconocimiento de su soberanía y en agradecimiento por los dones recibidos. Y esos sacrificios consistían en la destrucción total o parcial de la víctima sobre un altar. El altar era el lugar del sacrificio. Pues bien, dice la plegaria de dedicación del altar que superadas esas figuras que en otro tiempo prefiguraron el altar definitivo, el mismo Cristo les ha dado cumplimiento. Y se refiere, por ejemplo, a Noé, que después del diluvio ofrece un sacrificio. A Abraham, que erige un altar para sacrificar a su hijo en el monte Moria. A Moisés, etcétera, etcétera, etcétera. En el Calvario, Jesús, sumo sacerdote, hizo la ofrenda de alabanza y de acción de gracias más grata a Dios que podemos concebir. Tan es así que por esa ofrenda de su propia vida nos viene la salvación. Fue tan perfecto ese sacrificio de Cristo que no podemos pensar un sacrificio mayor. Fue una ofrenda de carácter expiatorio por nuestros pecados. Por eso podemos decir que Cristo es el altar. Los textos de la liturgia muchas veces, al hablar de esto, dicen que Cristo se ofreció a sí mismo en el altar de la cruz, ciertamente. Pero la cruz no por sí misma, sino porque en ella Cristo ha entregado la vida libremente, ha entregado la vida en obediencia a Dios, ha entregado la vida por amor a nosotros. Por eso, encima del altar o cerca del altar, se coloca una cruz para indicar lo que en él se actualiza cuando celebramos la Eucaristía. Como digo, la plegaria de dedicación habla de cómo los sacrificios del Antiguo Testamento anunciaban el altar de la cruz. Él, en efecto, sacerdote y víctima, como ya hemos escuchado, subió al árbol de la cruz y se ofreció al Padre como oblación pura para borrar los pecados de todo el mundo y establecer la nueva y eterna alianza. Son palabras de esta plegaria de dedicación. Pero no solamente la cruz es el altar. Cristo mismo es el altar. ¿Cómo podemos entender que Cristo es sumo sacerdote y altar vivo? Es en el altar donde se llevan a cabo los sacrificios ofrecidos a Dios. ¿Qué sacrificio podemos nosotros ofrecer a Dios que sea grato? Pues el de su Hijo Jesucristo, al que unimos nuestra propia vida. ¿Y dónde lo ofrecemos? En el altar. Por eso no podemos hoy, al hablar de Cristo altar, dejar de lado el símbolo por excelencia de Cristo que está en cada iglesia, el altar. Don Francisco presidió la Eucaristía en el templo expiatorio que quedó erigido como santuario diocesano de adoración y reparación eucarística.
También se aprovechó para consagrar el altar y completar la tarea que comenzaba don Marcelo González hace ya unas décadas, cuando inauguraba la casa madre de la Fraternidad Reparadora. El prelado, don Francisco, aprovechó para profundizar en los dos grandes conceptos que marcarán la vida de este templo en lo sucesivo: ser verdadero santuario y dedicarse a la reparación auténtica. En el fondo, ¿qué es un santuario? ¿Qué significa la adoración desde el corazón de Jesús y desde la Eucaristía? ¿Y qué significa la reparación? Ha sido muy pensado y meditado el por qué le hemos puesto el nombre de reparación, que además es una palabra muy actual, porque es verdad que es propio del que ama reparar, ¿no? Reparar tantas cosas, y nos sentimos todos llamados, cuando no se ha hecho algo bien, a reparar. Por tanto, está en toda la teología católica de siglos, precisamente ahora que el Papa Francisco indica, se indicaba el otro día en plan a los de la conferencia episcopal, al presidente, vicepresidente y al secretario, que es nuestro obispo auxiliar don Francisco César, el Papa indicaba que iba a sacar una exhortación sobre el corazón de Jesús. Bienvenido sea, porque marcará mucho lo que yo creo que voy a tratar de explicar y de decir en esta tarde. Porque si algo nos caracteriza a todo es la pasión por la Eucaristía, que por cierto es lo mismo que el corazón de Jesús. El corazón de Jesús es Cristo vivo, y Cristo vivo es la Eucaristía. Vamos, no creo que hagamos nosotros, cuando mañana salgamos en el tercer día por las calles de Toledo y renovemos la consagración al corazón de Jesús que han hecho ininterrumpidamente todos los cardenales y arzobispos prácticamente de los últimos casi siglos, cuando mañana lo hagamos dentro del Congreso Eucarístico Diocesano, sabemos que es una imagen, pero que Él está presente y vivo en la Eucaristía. Bien, es una imagen que nos puede ayudar, algunas imágenes del corazón de Jesús, pero el corazón de Jesús, donde late de amor, donde está vivo, es la Eucaristía. Y de hecho, todo lo que la Iglesia ha fundado sobre el corazón de Jesús, lo primero que han hecho estas instituciones es exponer a todo el pueblo santo de Dios la Eucaristía. San Manuel González lo recordaba ayer, él cuando iba a una visita pastoral, como yo estoy haciendo ahora en la zona de la Jara, los arciprestazgos de Belvís de la Jara y a Puente del Arzobispo, que ha sido magnífica y está siendo magnífica por la gran labor de los sacerdotes, pues cuando yo llegué a un sitio, yo veo, y en este sentido lo puedo decir, es que realmente donde está, decía don Manuel González, en una parroquia, la centralidad de la Eucaristía, ahí está viva la parroquia. Y él decía, y el corazón de Jesús. Cuando el corazón de Jesús se pone en la sacristía o se pone en un rincón, decía él, malo. Pero cuando la misma Eucaristía no es el centro de una parroquia, probablemente no tenga vida, o muy poca vida. ¿Por qué? Porque la Eucaristía es Cristo vivo, y la Iglesia solo existe para anunciar a Jesús. Evangelium Nunciandi, Evangelium Gaudium del Papa Juan Pablo II. La Iglesia solo existe para anunciar la Eucaristía, y es en la mesa de la Eucaristía donde se crea realmente la verdadera y auténtica fraternidad. Si no vivimos a veces de pactos, vivimos a veces de cesiones, pero no vivimos de corazón en un ambiente de cordialidad y de fraternidad. Santuario, ¿qué significa un santuario? El lugar más sagrado. Santuario es la palabra corazón. Eso es el santuario. El santuario de Jesús es su corazón. Ahí se da lo que hemos escrito preparando este Congreso Eucarístico Diocesano y lo que estamos diciendo ahora ya terminando este año sacerdotal, Testigos de la Misericordia Divina, que vino precedido, dedicado a la vida consagrada, y otro a los laicos, porque en la Iglesia todas las vocaciones son de primera, porque todas es plasmar en la vida el seguimiento de Jesús, cada uno viviéndola su vocación. No me considero yo, ni mucho ni menos, ni más santo, ni más generoso con el Señor que, por ejemplo, mi madre. Por eso significa santuario. ¿Qué significa el santuario? Pues significa un lugar sagrado, un lugar donde vamos a tener aquí la Eucaristía. Ya se hace de noche y de día, se tiene aquí la Eucaristía, se celebra, se comulga, siempre vinculado a la parroquia, siempre vinculado a que aquí haya una memoria de lo que significa una parroquia, en que es la Iglesia caminando en Oropesa. En Oropesa no hay dos iglesias, ni hay dos o tres lugares, es la Iglesia que camina en Oropesa, se llama hoy parroquia.
con la que caminan en cualquiera de los pueblos. Esa es la Iglesia, la parroquia, con sus fallos, con sus luces, con sus sombras, ¿no? ¿Y qué pretende un santuario? Ser lugar de acogida, lugar de corazón, lugar sobre todo donde cada uno se siente en casa, hogar de la misericordia de Dios. No quería terminar sin recordar que hace un mes fallecía en Salamanca el sacerdote operario diocesano don Argimiro Martín Benito. Hombre querido y respetado en esta archidiócesis, sirvió en esta iglesia local desde el año 86, que ocupó la rectoría del Seminario Menor, tarea que le llevó 10 años, y posteriormente se hizo cargo de la dirección espiritual del Seminario Mayor. El señor arzobispo presidió el lunes pasado en el seminario una misa funeral por el servidor bueno y fiel que marcó a varias generaciones de los que vivimos en la disciplina del seminario diocesano. Este lunes el señor arzobispo de Toledo presidía la misa funeral por el eterno descanso de don Argimiro Martín Benito, sacerdote operario diocesano que durante 10 años fue rector del Seminario Menor de Toledo y director espiritual del Seminario Mayor 2 años después. Y en ese sentido don Argimiro lo tenía muy claro. Solo se evangeliza lo que se ama. Como no ame el seminario, como no ame mi iglesia diocesana, como no ame la iglesia universal, como no ame, no evangelizo nada, no puedo hacer nada. Como mucho soportaré y aguantaré, pero no seré capaz nunca de jamás de vivir con los sentimientos del corazón de Cristo. Seminaristas de ambos seminarios, profesores, formadores y antiguos alumnos participaron en la Eucaristía de este sacerdote que falleció en Salamanca el pasado 8 de mayo a los 84 años de edad. Bueno, pues esto es lo que les podemos ofrecer al día de hoy de nuestro Congreso Eucarístico Diocesano. Pueden volver a ver todos estos contenidos y muchos otros más en el cada vez más célebre y visitado canal de YouTube del que dispone Radio Televisión Diocesana. La semana que viene les esperamos aquí, en el mismo sitio y a la misma hora, con una información más ordenada y cabal de nuestra vida eclesial. Hasta entonces, que sean felices.